Buenas tardes. Damos inicio a la sesión virtual del día 6 de febrero del año 2025. Estamos en la asignatura Embalajes. Vamos a comunicar a los estudiantes inscritos en esta asignatura para que se incorporen a las actividades de clase. Bueno, y dando inicio a la actividad de clase, volvemos a retomar el contenido que estábamos hablando la clase pasada. La clase pasada estábamos hablando de un video sobre los envases metálicos, en este caso de hojalata y de acero o de chapa negra. Y ahora vamos a involucrarnos o vamos a interesar en el tema de los envases de aluminio, ¿ok? Para complementar un poco todo lo que es el aspecto teórico que existe sobre estos dos materiales. Recuerden que en la plataforma, o sea, en el curso, ustedes tienen un libro de formación que les he dejado una guía, de la cual hemos estudiado en varias oportunidades, sobre los envases metálicos que complementa pues todos estos videos que les estoy asignando para que ustedes vayan viendo. Comparto pantalla para explicarles en dónde está es este material. El mundo del envase, para el diseño y la producción de envases y embalajes, descárguenlo, ténganlo. Es un muy buen material y estamos complementando con los videos que estoy asignando en clase o que estamos viendo en clase para que la formación sea más completa. La tarea 6 de este corte, o sea, la última tarea, termina mañana 7 de febrero, así que todavía tienen posibilidad de participar o de entregar. Ahí les anoto. Es hacer un envase de aluminio de hojalata para envasar un mondongo. No, no quiere decir que tengan que hacerlo necesariamente físico, pero lo pueden diseñar o modelar en 3 dimensiones de manera digital, ¿ok? Bien, entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos entonces a iniciar pues con la actividad de clase, con este importante contenido didáctico que les va a ayudar a complementar su formación. Hola. Comenzamos con la segunda parte de envases metálicos. Hoy vamos a hablar del segundo material más importante en la fabricación de envases metálicos, que es el aluminio. Vamos a ver un video con un poco de historia sobre el aluminio, qué es y cuándo se lo comenzó a utilizar. Desde una lata de refresco hasta muchas partes de automóviles están hechas con aluminio, un metal ligero pero resistente. Este es un material fascinante, así lo mencionó el doctor Daniel Marín, profesor del Instituto Politécnico Nacional. Podemos decir que es el más joven de los metales. Como aluminio es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre. Sin embargo, en contra de otros metales, no se encuentra como metal en la naturaleza. Normalmente es en forma de óxidos, hidratados y silicatos. En los marcos de ventanas o para envolver chocolates, el aluminio está por todas partes. Pero no siempre fue así. Hace solo 150 años era considerado como un metal precioso por el alto costo que implicaba obtenerlo de forma pura.
El aluminio sigue siendo muy valioso en nuestros días, como explica el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio, Ramón Beltrán. Una persona que tiene una lata en su mano de aluminio podría estar pensando que ese aluminio que tiene en su mano fue descubierto o extraído, mejor dicho, hace 50 años. Y lo tiraron, lo recuperaron, lo fundieron, lo volvieron a vaciar y otra vez. Y así infinitamente. El aluminio, cada vez que pasa este proceso de reciclamiento, solamente pierde menos del 1% de su volumen. No pierde ninguna cualidad física, no pierde ninguna cualidad química, entonces es 100% o 99% reciclable. Esto lo convierte en un metal precioso. La energía que se requiere para extraer aluminio es considerable. El costo de 1 kilo de aluminio primario viene a ser de los de 60 pesos y el costo de aluminio recuperado anda en el lado de 15, 20 pesos. O sea, hay una diferencia muy fuerte y lo más importante es el consumo de energía. Para obtener 1 kilo de aluminio se requiere la energía necesaria para mantener un foco prendido durante 500 días, ¿sí? Continuos. Para obtener 1 kilo de aluminio, eso nos da una idea de la cantidad de energía requerida para obtener este material. Por eso fue considerado en sus principios como una joya. En los laboratorios del Instituto Politécnico Nacional experimentan de primera mano con el aluminio. Este es un horno de inducción, le llaman digamos, de cierto tipo que vende la empresa, porque tiene 2 crisoles que trabajan alternativamente. Este está vaciando y aquel está preparando carga. También desarrollan proyectos para aligerar aún más este material, como explica el maestro Sergio García. Las esponjas de aluminio, las cuales pues básicamente es la aleación metálica, pero conformada en un entramado semihueco, el cual conlleva aumentar mucho el volumen, aligerando todavía más la capacidad que tiene la aleación misma. Es lo que se ha venido desarrollando. En grandes edificios o en los satélites que orbitan la Tierra, el aluminio ha hecho posible muchos avances tecnológicos. Ha hecho posible que los aviones consuman menos combustible al tener esta resistencia importante y ser muy ligero. Las industrias de aeronáutica han podido desarrollar turbinas con cuerpos rotores de aluminio que antes no podían, ya sé que sean mucho más eficientes sus turbinas. En cuanto al peso, todas las aeronaves que conocemos son hechas de aluminio, bueno, hasta el carrito que va en el avión es de aluminio, los asientos son de aluminio. En el teléfono o la pantalla donde estás viendo este video hay aluminio, un metal precioso de uso cotidiano. Con información de Pablo Hernández Mares e imágenes de Eric Gómez e Isaac Castruita, Notimex. Bueno, como vimos en el video, el aluminio es uno de los materiales o elementos más abundantes en la corteza terrestre. El tercero, en concreto, después del oxígeno y el silicio, y es el primer metal más abundante en la corteza terrestre. Esto lo que hace es que sea altamente sustentable desde el punto de vista de la cantidad que hay como para poder utilizarlo durante varios siglos. Otra de las propiedades que tiene es que es altamente reciclable, que es una de las cosas que el video no contaba convenientemente. Como también cuenta el video, fue descubierto recién en 1825 o 27 y precisa una gran cantidad de energía eléctrica para producirse. Es por esto que en la mayoría de los emplazamientos para construir una fábrica de aluminio y procesar el aluminio, también se prevé de dónde se va a obtener la energía eléctrica. En el caso de Argentina, por ejemplo,
que la producción se centraliza en Aluar, en cerca de Puerto Madryn. Paralelamente a la construcción de la planta donde se iba a procesar el aluminio, se construyó la represa de Futa-Leufú a la misma latitud, pero sobre el lado de la cordillera, para aprovechar justamente los lagos y los ríos de esa zona, generando energía hidroeléctrica, que es una de las más sustentables. Como contaba el video inicialmente, el aluminio metálico era considerado un metal precioso, ya que costaba igual o más que el oro. Incluso se dice que el rey de Dinamarca utilizaba una corona de aluminio. El proceso de obtención se hizo sustentable a partir de que se conoció, que se inventó el proceso electrolítico, bien explicado en el video, y eso hizo bajar el costo de la obtención, haciéndolo rentable. ¿Qué propiedades tiene el aluminio? También comentada en el video. Es un material muy liviano, ¿sí? Desde el punto de vista, pensémoslo ahora, de los envases, tenemos una gran comodidad en el manejo y ahorro de energía en el transporte. O sea, estamos hablando de dos funciones del envase: transporte y manipulación. Es maleable, por lo que es factible plegarlo, moldearlo, darle casi cualquier forma, pero también se arruga fácilmente, con lo cual no es esa una buena propiedad. La maleabilidad permite generar muy variados tipos de envases. Es muy resistente a los agentes externos químicamente e impermeable, lo que garantiza la hermeticidad de los envases. O sea, se pueden fabricar envases herméticos con este material y tiene que ver con las funciones de contención, de protección y de conservación. Muy resistente a las altas temperaturas, por lo que favorece el envasado en caliente, y también que se puedan calentar en él comidas, por ejemplo, comidas. Muchas fábricas de pastas sí venden las pastas en bandejas de aluminio que pueden ser calentadas en el horno. Es buen conductor del calor, lo cual favorece un rápido, ya sea enfriamiento o calentamiento del contenido. No todo el mundo sabe que una lata de cerveza se enfría más rápido que una botella del mismo producto. Una alta visibilidad. El brillo metálico, la superficie metálica, permite generar envases muy atractivos visualmente. Y esto tiene que ver con las funciones comunicacionales de presentación del producto. Es opaco, con lo cual genera una buena barrera contra la luz y las radiaciones ultravioleta, permitiendo así una mayor protección y conservación de los productos que vienen envasados en materiales que contengan aluminio. Es el caso, por ejemplo, de los Tetra Brick.
Para la fabricación de aluminio, como se comentó, se parte de la bauxita, que es el mineral que contiene la alúmina, que es el óxido de aluminio. O sea, se toma la bauxita, de ahí se la refina para obtener la alúmina y a partir de la alúmina, mediante corriente eléctrica, se obtiene el aluminio puro. Los envases de aluminio los podemos clasificar en envases rígidos, las latas de 2 piezas, los aerosoles, las botellas de aluminio, envases colapsibles, que son los tubos y pomos de aluminio, conocidos en el uso o actualmente, digamos, por su uso medicinal y también de productos, pegamentos, selladores, etc. Y los flexibles, o sea, el foil de aluminio es un material flexible con el cual se fabrican muy distintos tipos de envases. Los envases rígidos de aluminio son básicamente latas de 2 piezas. Y existen 2 tipos de fabricación y con propiedades distintas también al producto, estos tipos de latas. El sistema de doble estirado, DRD, y con el sistema de estirado y prensado, DWI. Vamos a ver ahora esto que parece chino, lo vamos a traducir básicamente en qué tipo de productos hacemos con cada uno y ahí se van a dar cuenta. Los envases DRD o de doble estirado son más gruesos que los de DWI y estirado y prensado y soportan mejor presiones de vacío. Son las botellas de aluminio y los aerosoles de aluminio. O sea, estos productos, ¿no? Si los comparamos con las latas, que son los de estirado y prensado, DWI, son más rígidos. El material es más rígido, más resistente soporta mejor, ¿sí? Las presiones y los golpes también. Vamos a ir entonces a ver un video donde se explica la fabricación de este tipo de envases. Por razones de derecho tuvimos que eliminar de esta parte del video el video reproducido, valga la redundancia. Sugiero que vean el link del PDF, visualicen el video y luego continúen con esta clase. Pero con los envases con los que estamos más identificados, si bien ahora las botellas son muy comunes en el uso cotidiano, es la clásica lata de bebida, ¿sí? Y son los envases de DWI o de estirado y prensado. Permiten obtenerse envases de menor grosor, o sea, menor cantidad de aluminio, y son utilizados para bebidas carbonatadas, gaseosas, cervezas. La misma presión interior del gas, ¿sí?, contribuye a la resistencia del envase. Estos envases no son reutilizables, pero sí son 100% reciclables, como todo el aluminio.
del material del aluminio desde el punto de vista de las propiedades en cuanto a la reciclabilidad, sí, el aluminio reciclado tiene exactamente las mismas características que el aluminio original. Vamos a ver un video sobre la fabricación de las latas de aluminio. Les sugiero que hagan un intervalo acá, que copien el link del PDF que les mandamos y vean el video para continuar. Como vimos en el video, se parte de láminas de aluminio que vienen en bobinas y mediante un sacabocado o balancín se va provocando el corte del disco y se empieza a estirar en varias etapas hasta alcanzar la forma y el tamaño definitivo. Luego se pule, se aplica una capa de barniz y se le imprime mediante offset seco. ¿Sí? Dry offset dice ahí la imagen, que es uno de los nombres con el cual se lo conoce internacionalmente al sistema de impresión, o también letterpress en Argentina es sinónimo de offset seco. Aquí vemos una máquina de offset seco, un esquema de una máquina en donde todos los colores de impresión, ¿sí? Como es offset, tienen mantilla, pero todos los colores imprimen uno detrás del otro sobre la mantilla y la mantilla transfiere en una sola vez todos los colores de tinta a la lata. Se puede imprimir hasta 6 colores, ¿sí? Con lineaturas de hasta 100 líneas por pulgada. Quizás en la actualidad sea superior las lineaturas, pero no pude averiguar bien todavía porque esto fue escrito, fue tomado hace varios años y que seguramente deben estar en el orden de las 130, 140 líneas por pulgada. Una vez impreso, se realiza el barnizado exterior para proteger a la pintura, las tintas, y se seca por calor. También en algunos casos puede trabajarse con tintas UV. El barnizado interior por spray es el que permite, como veíamos también en las latas de hojalata, mantener aislado al producto interior del metal. Incluso tengamos en cuenta de que muchas de las bebidas, especialmente las gaseosas, ¿sí? Atacan fuertemente a los metales, ¿no? El caso de la Coca y la Pepsi. Después se conforma el cuello y el necker y se realiza un borde duro para poder poner la tapa luego del momento de del llenado, del envasado de la bebida. Los envases colapsibles son los clásicos pomos de aluminio de las cremas. Uno está habituado a verlos en cremas dérmicas y también en, por ejemplo, algunos pegamentos y selladores.
La principal propiedad que tienen estos envases es que permiten ir presionándolos para ir descargando el producto y mantienen la deformación una vez que se deja de apretarlos. Esto es lo que le da el nombre de colapsibles o la propiedad de colapsibilidad. Es importante esto para que no penetre aire al envase y esto prolonga la vida del producto, o sea, hace a la conservación del producto mientras está en uso, una vez abierto. Son envases que se imprimen en offset seco, al igual que vimos en las latas. El aluminio rígido y semirrígido se imprime en este sistema principalmente y se fabrican teniendo en cuenta el producto que van a envasar. El aluminio en general internamente van a estar cubiertos de una capa de barniz o laca que lo aísla del producto que contiene. El tipo de tapa y de pico se ajustan al uso y a la dosificación del producto envasado. Vamos a ver entonces un video con la fabricación del mismo. Bueno, como ven, ahí los pomos están todavía sin llenar y por eso se pueden parar perfectamente y se parten, al igual que en las botellas que vimos anteriormente de aluminio, de discos. Primero se le aplica una especie de polvo que va a favorecer lo que se llama la extrusión de los mismos, la deformación de los discos para generar los tubos. Los discos entonces van a pasar a una máquina. Si ustedes se fijan en esta máquina, un pistón los golpea y produce ahí en cámara lenta, se lo ve como el tubo, como el material se estira alrededor del pistón. Ahí, fíjense cómo el material, debido a la presión, al alto impacto, genera el tubo alrededor del pistón. Y, como vemos, también se genera el pico que originalmente está cerrado, lo que llamamos comúnmente la membrana de obturación. Se hace la rosca en un segundo paso. Stationary blades trim the top of the neck, making the surface smooth and safe to handle. The neck on most models remains sealed until the consumer pierces it. Another company eventually seals the tube by rolling up the other end after... Y miren las velocidades con las que se trabaja. Entonces, after heating them to soften the metal, the tubes move through another machine. Here, ahí se lo está aplicando la laca o el barniz interior, que es el que va a aislar al producto del metal, al producto envasado del metal en sí. Bien, ahí lo que están haciendo es un fondeado. ¿Ven? Se aplica blanco sobre todo el producto, sobre el cual se va a realizar posteriormente en offset seco, como vemos, la impresión del diseño. Ven que la transferencia
de todos los colores de impresión sobre el envase es en un mismo momento, o sea, la mantilla toma todos los colores y los transfiere de una sola vez. Colocan la tapa. Most of the caps have pointy tops used to pierce the sealed neck of the tube. They use flat caps to close off tubes with open necks. Todo un proceso totalmente automatizado. Also spray on a strip of latex sealant inside the open end of the tube. The latex is like Y ahí lo que se hace es se prepara el fondo para un posterior when they fold the end over. llenado. ¿Ven? Se le aplica After machine test un closes with an material especial que después va a generar un cierre hermético en el fondo. reveals any chip in the paint that makes the packaging deficient. About 1 in every 500 tubes is flawed. Entonces ya están preparados para la The sheet of sticky distribución, o sea, se lo manda al cliente para que el cliente envase provides tracking al information and a producto. way to show if someone has tampered with it en route. Empty. Each tube Vemos ahí la gran variedad not bad for something designed to be your main squeeze. de pomos colapsibles. Como hablamos algo, en cuanto a sus usos, tenemos usos farmacéuticos, cremas, gel, jaleas, uso cosmético, la tintura para el cabello. Dentífricos hoy día casi no vienen en este material, vienen en pomos plásticos que también son colapsibles. Se han logrado generar un material en plástico colapsible, un laminado es. Productos químicos, ahí tenemos adhesivos, pinturas artísticas, lubricantes, selladores. Productos alimenticios, cremas y aderezos. Estos productos en este país, o sea, en Argentina, ya no se comercializan en este tipo de envases, pero siguen produciéndose en otros países. Productos también para el hogar, brilladores de metal, pomadas, grasas, etc. Vamos a ver un video donde se explica y donde se observa el llenado de los pomos colapsibles. Bueno, vamos a ver el llenado de los tubos. El producto es un producto conocido por cualquiera que haya hecho alguna vez trabajo de plomería con caños plásticos. Es ese sellador verde que se te queda pegado en la mano y no te lo sacás con nada. Bueno, lo que estamos viendo ahí, sí, es el posicionamiento primero de los tubos. Van a ver que hay una máquina que los gira hasta la posición correcta, ahí está. Tiene una célula fotoeléctrica que capta esa linita negra que se llama taco, que es el que hace que el producto, mejor dicho, el pomo se cierre en la posición correcta. Ahí vemos el llenado y ahí vienen las mordazas que producen el cierre del pomo. Si no tuvieran estos tacos, la máquina no sabría y por ende lo cerraría en cualquier posición y no quedarían correctamente posicionados el frente y el dorso del pomo. El cierre se produce con una especie de repulgue, o sea, se hace un doblez y este doblez
se hace el sellado en forma hermética debido a ese material que se ponía en el borde al final del proceso de fabricación. En cuanto a características constructivas de estos envases, aparte de las dimensiones correspondientes que tienen que ver principalmente con el volumen o capacidad de contenido, es el de los picos también, las formas de rosca. Estas roscas y estos picos se adaptan a los distintos usos, ¿sí? Con cánulas también y aplicadores que se pueden colocar y que se adaptan a todos los orificios humanos y no humanos. Por ejemplo, suelen venir en los selladores, suelen venir unas cánulas plásticas que se agregan a la que se ponen y se enroscan en el pomo. También como características constructivas tenemos las tapas y las membranas de obturación. Los distintos tipos de tapas. La membrana de obturación, como vimos, de hecho, durante el proceso de deformado y fabricación, todos los tubos están con membranas. Después, para su comercialización, en algunos productos las tendrán y otros no, de acuerdo a la conservación del mismo. En términos generales, esta membrana tiene que romperse para comenzar a usar el producto, con lo cual también le da una seguridad, en cierto sentido, respecto de si el producto pudo o no ser adulterado previo al uso. El recubrimiento o sellado interno es el que separa o genera una separación entre el producto envasado respecto del aluminio. Repasamos algunas propiedades de los colapsibles metálicos. Una es la estabilidad del producto envasado porque tenemos una barrera, o sea, el material es impermeable a los líquidos y a los gases y también a la luz, con lo cual tiene una protección garantizada previo al uso. Una vez que se comienza a usar, la colapsibilidad impide que penetre oxígeno al interior del envase, por lo que también esto retrasa la posible oxidación del producto envasado y alarga su vida útil. Las lacas interiores protegen tanto al producto del metal como al metal de la acción química que pueda producir el producto envasado. Respecto al medio ambiente, el aluminio es totalmente reciclable y no contaminante. Y entramos en los envases fabricados en foil de aluminio. El foil de aluminio o aluminio flexible, del cual venimos hablando desde Tecnología 1. Bien, acá tenemos algunos envases, tenemos los blisters de medicamentos hechos en plásticos con el cierre con la lámina de foil de aluminio.
envoltura de golosinas, del pan de manteca, donde generalmente está laminado con papel, envoltorios de chocolates, bolsas, etc. Vamos a ver el proceso de fabricación del foil de aluminio. Cómo se logra una película tan delgada. El foil de aluminio, también llamado papel de aluminio, mal llamado porque papel es celulósico y el aluminio no tiene nada de celulósico, pero llamado papel por su característica o su forma laminar. Vamos al video. El papel de aluminio tiene multitud de usos. Desde calentar algo en el horno hasta conservar algo frío en el frigorífico. Pero ¿alguna vez se han preguntado cómo un enorme bloque de aluminio macizo se transforma en una finísima lámina de papel de aluminio? La fabricación del papel de aluminio implica rebajar repetidamente un bloque grande de aluminio. Comenzamos fundiendo lingotes de aluminio puro en un horno de gas natural. Estos lingotes son fundamentales en aleaciones con zinc, titanio y sílice. Se necesitan entre 3 y 8 horas para fundir 27.000 kilos de aluminio en este horno de refundición que trabaja a 750 grados. La temperatura de fusión del aluminio es de 660 grados centígrados. Una porción del aluminio se vierte en este pequeño molde para tomar una muestra. La muestra, que se solidifica en segundos, se analizará para verificar los contenidos de la aleación preparada. Este canal se usa para llevar el aluminio desde el horno de refundición hasta los moldes. El aluminio fundido circula por un canal móvil situado sobre los moldes. Durante esta etapa se filtran las impurezas, que van a parar a receptáculos especiales. Los moldes se enfrían con agua para acelerar la solidificación del aluminio fundido. Una vez extraídos del molde, están listos para el fresado. Cada lingote es enorme, mide 4,4 metros de largo, 1,4 metros de ancho, 45 centímetros de grosor y pesa unos impresionantes 7.500 kilos, por lo que deben ser manipulados con grúas y colocados sobre planchas especiales. Esta máquina elimina 3 milímetros del grosor del lingote y con ellos las impurezas para conseguir un acabado totalmente liso. Los restos del líquido usado para enfriar las cuchillas que rasparon el lingote también deben ser eliminados. Comienzan los numerosos pasos para reducir el grosor del lingote. El bloque de aluminio es aplastado. La temperatura en los rodillos está entre los 455 y los 540 grados. Un técnico verifica continuamente la presión del lingote. Si es muy alta, se baja y el técnico a continuación ajusta la presión. El calor es tal que el lingote corre el riesgo de pegarse al rodillo. Para evitarlo, todo el proceso se enfría con un líquido que es 95% agua y 5% aceite. El lingote, que comenzó con un grosor de 45 centímetros, se va haciendo cada vez más fino con cada pasada. Dependiendo de las necesidades, el lingote pasará por la máquina entre 12 y 16 veces. Ahora mismo mide 7 centímetros de grosor, pero tiene que bajar hasta el medio centímetro. A estas alturas, el lingote mide 5 centímetros y poco más de 9 metros de longitud. Esta cinta transporta la plancha durante las etapas de laminado. El lingote se ha convertido ya en una lámina de 5 milímetros. Es lo bastante fina para pasar a devanado, donde se enrollará sobre sí misma antes de ser enviada al laminado en frío, donde se reducirá todavía más su grosor.
La hoja de aluminio ya es muy fina. Puede romperse por la tensión requerida para el laminado en frío. Por ello, se duplica la lámina para evitar la rotura. Una última reducción en la laminadora y la lámina tendrá el grosor exigido por el cliente. Para evitar que el aluminio se pegue a los rodillos, se usa un líquido refrigerante. Y como los bordes de la lámina están ligeramente estropeados y arrugados, una cuchilla elimina una tira de 1 centímetro de grosor. Por último, el rollo se corta a la anchura deseada y un enorme lingote ha producido 12,7 kilómetros de papel de aluminio. Entonces, el foil de aluminio sí es un laminado plano de espesores que pueden llegar hasta los 6,35 micrones, o sea, 6 milésimas de milímetro. Ustedes vieron, quería comentar un detalle del video y algo que comúnmente ven en sus casas cuando tienen los rollos de aluminio, de foil de aluminio, que de un lado es brillante y del otro lado es mate o semimate. Eso es porque la última parte de laminación se hace de a 2 papeles a la vez, que después se separan para generar los rollos. Y hay todo por internet, por las redes, hay todo un comentario que de un lado es tóxico y del otro lado no, que si le envolvemos el alimento de un lado nos morimos y del otro no, que nos agarra el COVID y del otro no. Sí, son las boludeces comunes que se suelen escuchar en en las redes sociales. ¿Sí? Antes venían por mail, ahora vienen en las redes sociales, uno lee y escucha todo tipo de estupideces, que algunas tienen razón y la gran mayoría no. ¿Sí? Así que usen el rollo de aluminio, el papel de aluminio del lado que se les antoje, que si se van a morir igual. ¿Está claro? Bien. Seguimos entonces. Grandes características que tiene: es liviano, es resistente, ¿sí? Esa resistencia va a depender mucho del espesor, aunque es terriblemente resistente teniendo en cuenta esos espesores. Flexibles y durables. Obviamente, con espesores más gruesos tenemos las bandejas que son más resistentes mecánicamente hablando. El foil de 1/100ª de milímetros, estamos hablando de 10 micrones, es totalmente impermeable a gases y a líquidos. Y también es barrera contra la luz y las radiaciones ultravioleta, algo que se utiliza también en los multilaminados donde se incluye al aluminio. Es ampliamente utilizado para envasar entonces comidas, cosméticos, productos farmacéuticos y una larga lista de materiales. Fácil de esterilizar mediante calor o mediante radiación, no es tóxico, no emite olores o sabores, con lo cual se lo puede utilizar perfectamente en alimentos, tanto para conservarlos como para cocinarlos. Para lo cual, en este último o en estos dos últimos rubros, es un excelente conductor, tanto eléctrico como del calor. El calor en cuanto a cocinar, en cuanto a refrigerar también, ¿sí? Rápidamente se enfría o se calienta el producto que está envuelto en aluminio. Ya estuvimos viendo el proceso de fabricación y se puede laminar con otros materiales para aprovechar sus propiedades de barrera. El más clásico que todos conocemos es el tetrabric, ¿sí? O sea, el material brick, que está compuesto, después lo vamos a ver una imagen,
por sucesivas láminas de cartulinas, varias láminas de plástico y de foil de aluminio. El material se puede imprimir perfectamente en rotograbado o flexografía con lineaturas de hasta 150 líneas por pulgadas. Sí, esto se ve mucho en lo que es golosinas. En cuanto a la clasificación de envases fabricados con foil de aluminio, podemos tener también, en cuanto a la rigidez, envases flexibles, ¿sí?, en donde el foil es flexible al tacto, por ejemplo, envoltorios, bolsas, ciertos revestimientos internos de cajas. Podríamos hablar también de los envoltorios de golosinas, también de pastillas, ¿no?, donde está laminado con papel. Envases semirrígidos que generalmente son las clásicas bandejas, ¿sí? Ojo, no confundir los envases colapsibles de aluminio con los envases semirrígidos fabricados con foil de aluminio. ¿Está bien? Las bandejas de alimentos son las más comunes de este tipo de envases. Y vamos a ver acá la fabricación de este tipo de bandejas, o sea, una máquina de fabricación de bandejas de aluminio. Como ven, la máquina parte de una bobina de material. Ven que el aluminio es más grueso que el foil de aluminio que conocemos nosotros, pero más fino que el material con el que se confeccionan las latas. Y ahí lo que se tiene es un balancín con una prensa, un molde y un contramolde que por un lado cortan el rectángulo de material y por el otro lo deforman, dándole la forma definitiva de la bandeja. Es muy sencillo el procedimiento. Aprovecha justamente la deformabilidad, la maleabilidad que tiene el aluminio. En este caso, en una sola operación, no en varias operaciones, como ocurría con las latas. En cuanto a los envases rígidos, sí, acá el aluminio tiene digamos, cumple con las propiedades principalmente de barrera, o sea, no desde el punto de vista de sus propiedades físicas en cuanto a resistencias mecánicas, sino a las propiedades de barrera, que significa impermeabilidad a gases y líquidos, y barrera contra la luz y las radiaciones. Como dijimos, tenemos los envases Tetra Brick, donde vemos ahí las distintas láminas con las cuales se fabrica el mismo. En este caso, el aluminio, ¿sí?, como decíamos, cumple las propiedades de barrera, y esto hace que los productos envasados en este tipo de envases tengan un gran tiempo de conservación. Y también las conocidas papas que vienen en tubos, y interiormente también tienen tienen aluminio y también tienen polietileno. No hay un contacto directo tampoco acá entre el aluminio con el producto. Bien,
Veamos por último un ejemplo de producto en foil de aluminio, los panes de manteca, que tienen un aprovechamiento integral de todas las propiedades que estuvimos hablando de este maravilloso metal. Otorga un autosellado suficiente debido a su autopegabilidad, o sea, no tiene pegamento, sin embargo, ¿sí?, la lámina de aluminio contra sí misma genera un cierre cuasi hermético, ¿sí? Protege al producto contra la contaminación causada por el molde o por la suciedad. Es, como decimos, una buena barrera contra la contaminación, debido a que aísla de la luz por su opacidad, evita la decoloración de la manteca por efecto de las radiaciones ultravioletas. Ustedes vieron que la manteca, cuando una de las características, cuando se deja abierto el paquete, ¿sí?, ven el color, se pone amarilla. Esto tiene que ver con la radiación. Retarda la rancidez, esto tiene que ver con la oxidación, ¿no?, el cambio químico en el mismo. Evita que el producto absorba olores y sabores extraños, muy comunes en la heladera. Sí, en la heladera hay distintos tipos de productos, ¿sí?, que algunos están cerrados, otros no, y esto puede, entre comillas, contaminar en cuanto a los olores y sabores. Si está cerrado el paquete, si tomamos la molestia de cada vez usar, cerrar convenientemente, vamos a evitar esto. Evita la pérdida de sabor también, y la contracción y el cambio de textura del producto. Esto se ve mucho, por ejemplo, en las heladeras no frost, ¿sí?, porque justamente absorben la humedad de estas heladeras. Todo producto sí pierde humedad, y en este caso la cobertura del aluminio evita esto. Es impermeable a las grasas, por lo cual no absorbe la manteca y evita también que engrase toda la heladera. No absorbe la humedad de la heladera, y si se le cae algún líquido encima, si está cerrado, el líquido resbala, ¿sí?, no penetra en el producto. Y no es tóxico, y no contiene fibras ni partículas sueltas que se puedan mezclar con su contenido, ¿sí? Son todas propiedades favorables en cuanto a conservación y a protección y contención del producto, en este caso manteca. Fíjense de vuelta cómo, y esto es algo que lo tienen que practicar, es un ejercicio general que tenemos que hacer en cada tema de esta materia que estudiemos, relacionar propiedades con funciones. Este es el eje central de la materia, ¿sí? Cuando nosotros en Tecnología 1 hablábamos de pensar el impreso y la cabeza nos cambiaba respecto a la forma de observar cualquier impresión, Tecnología 2 es pensar el envase, y nos tiene que cambiar la cabeza en ese sentido. ¿Y cómo se piensa un envase? Relacionando las funciones con las propiedades de los materiales y las constructivas propias del envase o packaging en sí. Y terminamos con la bibliografía. Acá tienen unas páginas de distintos productores de envases en aluminio, junto con 2 libros de cabecera que son los originarios de todas estas clases. El lado oscuro del packaging, de Hugo Santarciero, que está por sacar un nuevo libro. No recuerdo bien en este momento de qué tema en particular era, pero
es interesante, búsquenlo por Facebook y van a encontrar novedades. Y el mundo del envase, que es un clásico, es mexicano, es un clásico de todos los que quieran introducirse en el tema envases. Sí, la imagen que nos acompaña acá es un libro repujado en aluminio. ¿Sí? Le va a gustar a Laurita. Bueno, nos queda plástico para terminar entonces con todos los temas de la materia. Bien, de esta manera, pues hemos visto un contenido bastante completo de lo que son envases aluminios por este profesor, a manera de invitado a este ciclo de charlas de las clases, que ayuda a complementar lo que ya tenemos en nuestras bibliografías, lo último que está en Latinoamérica, y bueno, de esta manera, pues tener una idea más clara de lo que ustedes pueden hacer con el empaque, ¿no? No hay que diseñar muchísimo en envases de aluminio, en realidad, a menos que la tecnología permita hacer unas nuevas formas. La investigación se quedará un poco enfocada en qué se está haciendo en aluminio para poder, pues, de alguna manera, innovar, si se quiere, en este sector. ¿Ok? ¿Qué? El encargo de diseño que ustedes van a hacer prácticamente va a ser seleccionar un tipo de envase para lo que podría ser un producto como el mute o la sopa y proponerlo en una hojalata, que es lo más común, y diseñar pues en 3D este envase, ojalá. En realidad no sería mayor dificultad el trabajo, pero sí quédense con el material que estamos viendo en estas clases teóricas del día de hoy y de la clase anterior. Feliz tarde para todos, nos vemos la próxima semana. Recuerden que cualquier duda, comuníquese por el grupo de WhatsApp, de Telegram, perdón.